Hola gente de internet, una vez más bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo de cómo encontrar trabajo aquí en Finlandia. Así que si estás pensando en mudarte al país escandinavo o si quieres más oportunidades de trabajo, este video es para ti. Finlandia es mundialmente conocida por tener uno de los sistemas de protección social más avanzados del mundo, por lo que los trabajadores en Finlandia tienen una gran cantidad de ventajas y derechos garantizados. Por ejemplo, tienen un derecho de una jornada laboral de 8 horas al día y 40 horas a la semana. Además que las horas extraordinarias se deben ser recompensadas con tiempo libre o un pago superior a tu salario habitual. Los trabajadores en Finlandia tienen un mínimo de 30 días de vacaciones pagadas al año. Tienes derecho a licencia por enfermedad remunerada. Si la enfermedad dura más de 10 días, pues tu empleador tiene el deber de pagarte los primeros 9 días con tu salario normal y después te paga un 50% de tu salario. Tienes derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable. Y el responsable de esto sería tu empleador, el cual está en la obligación de que en caso sea necesario aportarte las herramientas necesarias para tu protección. Tienes garantizada la protección contra la discriminación, sin importar tu origen étnico, edad, género, orientación sexual, etc. Tienes derecho a afiliarte a un sindicato y negociar colectivamente con tus empleadores. Y por último, y no por eso menos importante, en Finlandia el trabajador tiene un salario mínimo que varía en las diferentes ramas de trabajo. Por ejemplo, el salario más mínimo que te pueden pagar acá en Finlandia son alrededor de 12 euros por hora. Hay diferentes ramas que pagan como salario mínimo un poco más, pero ninguna puede ser menor a este salario. En general, los trabajadores en Finlandia tienen una fuerte protección social y laboral, lo que garantiza una vida digna y segura. Bien, antes de ponerte a buscar trabajo en Finlandia, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. Por ejemplo, las leyes de migración en Finlandia y asegurarte de que tienes todos tus papeles en regla para aplicar y ejercer un trabajo acá en Finlandia. Pero para eso estoy yo aquí, para hacértelo más fácil. Lo primero, la residencia. Los ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo no necesitan residencia para trabajar en Finlandia. Solo necesitan registrarse en la autoridad fiscal finlandesa. Los ciudadanos fuera de estos países pues sí tienen que tener un permiso de residencia y es un poquito complicado obtenerlo, porque simplemente no estás autorizado a trabajar como turista en Finlandia. Pero de igual forma puedes buscar un trabajo, hacer la entrevista y si te aceptan aplicar para la residencia por trabajo, lo que lleva a que tendrías que esperar alrededor de 3 a 6 meses y como tu visa de turista tiene una duración de solamente 3 meses, pues lo más probable es que tendrías que esperar tu respuesta fuera del país. Bien, y los requisitos básicos para obtener una residencia en Finlandia por trabajo son que tu empleador sea una empresa finlandesa o que resida acá en Finlandia. Y además tu salario mínimo tiene que ser de 1.331 euros al mes. Si no, ni lo intentes. Además de que te piden habilidades y experiencia en este trabajo que estás aplicando. Y si no eres una persona que pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo, pues se te complica un poquitico más, ya que tu empleador deberá convencer a la oficina de migración de que tú eres el trabajador indicado, de que él ya estuvo buscando acá en Europa y no encuentra una persona que pueda realizar ese trabajo. Es decir, que ese trabajo solo lo puedes hacer tú. Y se complica un poquitico por ahí. Bueno, y algo muy importante es el conocimiento del idioma, ya que muchas empresas contratan a personas de habla inglesa, pero por supuesto que va a ser una gran ventaja para ti si dominas el idioma finlandés. Bueno, y los permisos de residencia en Finlandia para trabajar tienen una duración máxima de 2 años, que pueden ser permisos temporales o permanentes. Y el permiso permanente va a llegar luego de que hayas vivido en Finlandia 4 años de forma consecutiva. Es muy necesario tener en cuenta que las leyes de inmigración en Finlandia pueden variar con el tiempo, así que los invito a entrar a la página web oficial del Centro de Migración de Finlandia, aquí se los dejo, migri.fi, y ahí pueden hallar las últimas actualizaciones. Bueno, llegamos a una de las partes más importantes, donde buscar trabajo. Finlandia es un país muy desarrollado y acá es muy común que la gran mayoría de las cosas se hagan a través de internet. Así que sí, te va a tocar hacer muchos correos electrónicos y enviar a diferentes empresas. También existen páginas web que te ayudan y facilitan este proceso. Por ejemplo, Monster, Indeed, Recruitonti.com y una de las más populares acá en Finlandia, Te-toimisto.fi.
También hay agencias de empleo que te ayudan a realizar tu currículum, y si no tienes mucha experiencia enviando correos electrónicos, pues ellas mismas también te ayudan a realizar tu correo electrónico y a llenar encuestas y a enviar a las diferentes empresas. Yo personalmente he tenido experiencia enviando un montón de currículum a través de correos electrónicos y nada. Así que te recomiendo, como me dijo una vez un finlandés, ve directamente, estrecha tu mano con el dueño de la empresa o el manager y preséntate educadamente y entrégale físicamente tu currículum, que tienes una gran probabilidad de que este te llame. Y un dato que me parece bastante importante es acerca de las vacantes laborales que hay hoy en la actualidad en Finlandia. Y según la Oficina de Inmigración de Finlandia y la Oficina TE-TOIMISTO, que es la encargada del empleo acá en Finlandia, estas son las vacantes en la actualidad. En primer lugar tenemos atención sociosanitaria, especialistas, doctores, enfermeras, etcétera, ya que hoy en día en la actualidad acá en Finlandia hay una gran necesidad de trabajadores de la salud. También sectores agrícolas y forestales, industria de la construcción, trabajadores de la construcción, excepto electricistas, industria metalúrgica, ya sean soldadores, cortadores, maquinistas, sector logístico, trabajadores del transporte, sector del alojamiento y la restauración como trabajadores de restaurantes y hotelería, entre otros empleos como limpiadores, amas de casa y otros trabajos de limpiezas. Es muy importante tener en cuenta que solo en los sectores de limpieza, restaurante, hotelería, etcétera, este tipo de trabajo relacionado, no necesitas obligatoriamente un título profesional. Sin embargo, si tienes un título profesional en la salud, la construcción, logística, etcétera, etcétera, pues Finlandia te obliga a revalidar este título. ¿Y cómo revalidas tu título? Pues sencillamente te colocan en una escuela y tienes que realizar diferentes estudios y rebasar pruebas y entrevistas, tanto por internet como de forma presencial. Luego de superar todas estas pruebas y todo este curso de revalidación, entonces tu título se hará oficial acá en Finlandia, y no solo acá en Finlandia, sino que con ese propio título vas a poder trabajar en otros diferentes países de la Unión Europea. Y pues Finlandia te obliga también, ya que ellos necesitan enseñarte sus tecnologías, su forma de trabajo y principalmente mantener su cultura y disciplina y forma de hacer las cosas que son muy típicas de acá de Finlandia, con mucha tranquilidad y mucho silencio. Si eres latino igual que yo, sabrás de lo que estoy hablando. Nosotros no sabemos trabajar en silencio. Pues acá en Finlandia es muy común que todo sea muy tranquilo, muy silencioso. Muchas veces es demasiado tranquilo. Y si por fin consigues que te llamen para una entrevista de trabajo, pues felicidades. Pero no te emociones demasiado. Porque acá en Finlandia el proceso de selección, además que es bastante difícil para realizar las diferentes aplicaciones y recibir la invitación para la entrevista, es muy riguroso. Es muy importante que te prepares bien para la entrevista y averigües un poco y hagas tus propias investigaciones acerca de la cultura laboral de tu empresa. Y tienes que tener muy bien en cuenta que acá en Finlandia las entrevistas laborales son muy formales. Así que trata de ir bien vestido. Coloca tu teléfono celular en modo silencio, que nadie te moleste en ese momento y respeta a la hora de hablar con tu empleador, porque lo valoran muchísimo. Las entrevistas se enfocan mucho en tu experiencia y habilidades trabajando. Así que ojo, experiencia laboral es muy importante, ya que acá en Finlandia tu salario se va a basar en cuánta experiencia tienes trabajando. Y lamentablemente muchas veces es muy importante experiencia acá en Finlandia, porque como ya les dije, Finlandia tiene su típica forma de hacer las cosas. Pero como nos pasa a todos, si es tu primer trabajo acá en Finlandia, por supuesto que no tienes otra experiencia. Así que sin miedo al éxito, vas a tu empleador y trata de comentarle toda tu experiencia. Desde que hiciste prácticas en una empresa por la escuela, como que tu papá trabaja en una tienda y estuviste mucho tiempo con él, ya me entienden. Toda la experiencia posible. Un consejo que les doy: no mientan acerca de su experiencia laboral. Sí, es muy tentador llegar a tu entrevista y decirle a tu empleador que llevas 5 años de experiencia en un lugar de trabajo relacionado con esta empresa que estás aplicando ahora, y a la hora de realizar el trabajo no tengas ni idea. Así que, por favor, mucho cuidado, porque los finlandeses y las personas que llevan mucho tiempo acá en Finlandia valoran muchísimo la honestidad. Así que, siendo honesto y demostrando que tienes muchas ganas de aprender y muchas ganas de hacer un buen trabajo, será suficiente
para ti. Solo te pido que tengas mucha y muestres mucha confianza en ti mismo y siempre mucha positividad. Y si luego de hacer la entrevista no te llaman, pues no te sientas mal, no pasa nada. A todos nos han dicho que no muchas veces. Simplemente continúa tu camino y busca la siguiente empresa que tal vez esa te diga que sí. Así que no te rindas. En fin, encontrar trabajo en Finlandia es difícil, pero no es imposible. Y como todo en la vida, con un poco de perseverancia y ganas de salir adelante, pues lo vas a conseguir. Investiga bien, busca en los lugares correctos, infórmate, esfuérzate al máximo si es necesario y prepárate bien para las entrevistas de trabajo. Y recuerda, nunca te rindas, porque tal vez el trabajo de tus sueños se encuentra aquí, en el país del frío. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero te haya gustado, espero que te ayude en tu proceso de buscar trabajo acá en Finlandia. Y si fue así, por favor, regálame un like, compártelo con tus amigos y si tienes cualquier duda, déjamela en la barra de comentarios que voy a hacer todo lo posible por responder. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.